Seguimos conversando aquí en este programa junto a Claudio Vicia, antropólogo, docente, autor de Perón Verde, un libro muy interesante para aquellos que quieran indagar en el pensamiento ambiental del general Juan Domingo Perón dentro de su doctrina, ¿no? Es una nueva forma de actualización, como explicaba recién Claudio, mm, que realiza Perón sobre su, su obra intelectual, su práctica política. Y recién mencionabas, Claudio, bueno, las primeras obras literarias de Perón relacionadas con este pensamiento ecológico, con la naturaleza, con sus orígenes, eh, ¿no? Con este vínculo con la tierra también, ¿no? Que es tan importante, con el arraigo. Eh, y de todas maneras, el pensamiento de Perón posteriormente adquiere una riqueza y una dinámica impresionante. Es un militar formado por clásicos, decía, y la raigambre martiniana, por supuesto, como gran parte del ejército entonces. Tenía una formación prusiana que viene de Riccieri, de la época de Roca, ¿no? Los generales prusianos que hacen mucho hincapié en la independencia económica. Bueno, y esto tiene relación con la soberanía política, ¿no? Porque ninguna fuerza armada puede depender de armamento extranjero, ¿no? Y eso te explica un poco también a Mosconi, a Sabio, a Triadet, San Martín, al propio Perón y a tantos, ¿no? Y bueno, y Perón es un hombre que está conectado con esto, está formado también con la literatura hispánica que viene de Grecia, de Roma. Es un pensamiento muy dinámico y su vida es muy dinámica. ¿Cómo continuarías que lo desarrollas en un libro? Sí, vos hablás recién de la formación estratégica militar de Perón de contenido prusiano, sí, esto es fundamental. Eh, eh, el instructor militar de Perón fue el mariscal prusiano Colmar von der Goltz, que falleció en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, falleció de tifus en India. Y bueno, Colmar von der Goltz produjo una obra muy importante, donde ha sido uno de los teóricos de la defensa nacional, de la nación en armas. ¿Qué implicaba esta concepción? Que Perón, digamos, de alguna manera después la adapta en un texto que es fundamental, que Perón escribió en el año 1942 y lo leyó en una conferencia en la Universidad de La Plata, con motivo del Colegio Militar de La Plata, de la fundación de la Cátedra de Estrategia Militar, que se llama Significado de la Defensa Nacional desde el punto de vista militar. Él habla de que el concepto de nación en armas no quiere decir de que todo el pueblo esté movilizado para un conflicto bélico ni que esté orientado hacia eso, sino de que en caso de una circunstancia bélica, la nación tiene que poner todos sus recursos en función del objetivo nacional, donde él comparaba, digamos, si a lo que es la defensa nacional, decía que el arco, si tomamos en su conjunto el arco y la flecha, digamos, la estructura militar es solamente la punta de la flecha, pero el conjunto de los recursos nacionales forma parte también de la caña de la flecha y del arco. Y él dice que lo fundamental para una defensa nacional eficaz es tener un pueblo consustanciado con los objetivos nacionales, y tiene que ser un pueblo que tenga bienestar y donde esté garantizada fundamentalmente su subsistencia biológica y su desarrollo como persona. Perón ahí recuerda de que cuando él estaba en sus primeros experiencias militares, muchos jóvenes que venían fundamentalmente del interior eran descartados un gran porcentaje para la aptitud militar, fundamentalmente por desnutrición y por enfermedades contagiosas en algunos casos. Él dice también de que es necesario el desarrollo de la industria pesada como insumo para
para el aparato militar, pero también como una herramienta del desarrollo nacional. Entonces, de alguna manera, las raíces doctrinarias de todo el industrialismo de Perón no es como se critica desde algunos sectores liberales de la izquierda, no es una matriz desarrollista, sino que es una matriz fundamentalmente centrada en el concepto de defensa nacional. Digamos, el concepto, perdón Claudio, en el concepto de soberanía, ¿no? Pues la defensa nacional, ¿para qué? Para la soberanía. Sí, es uno de los pilares, sí, sin duda. La soberanía política, ya lo señalamos, es uno de los pilares, uno de los principios básicos del peronismo. Hay un texto fundamental que es del año 50, que es La Comunidad Organizada, donde él habla de una crisis de la humanidad, porque dice que, con motivo del rápido desarrollo industrial, él dice, el hombre que contemplaba la naturaleza desde debajo del árbol es el mismo que se ve enfrentado ahora al aplastante poder de la máquina. Dice, sin transición y sin adaptación fue, digamos, que es un poco lo que el reflejo de lo que él observa que le ha ocurrido a lo que ha sido, digamos, el núcleo social y la base social de su movimiento político, que es los cabecitas negras, o sea, la gente que venía desde su inserción rural y que, digamos, se reinserta como proletariado industrial. Dice, este mismo hombre sufre esta crisis de la humanidad porque, digamos, de alguna manera se ve enfrentado a este cambio violento sin una adaptación espiritual previa, ¿no? Y si nosotros ponemos en paralelo a la comunidad organizada con lo que es el mensaje ambiental, habla de dos crisis, y que de alguna manera las dos producen una situación angustiante de la humanidad. En la una es una crisis vital, una crisis existencial, fundamentalmente dada por la industrialización, y la otra es una crisis ecológica dada por la destrucción del mismo desarrollo económico que ocasiona sobre la naturaleza. Luego está fundamentalmente la Constitución de 1949, donde el artículo 40 consagra como dominio nacional los minerales, todos los recursos del subsuelo, las caídas de agua, y como de carácter absolutamente inalienable. Recordemos que la reforma constitucional del año de la Revolución Libertadora lo suprimió a este artículo, que era fundamental para la soberanía nacional de la Constitución justicialista. Y por otro lado, incorporamos a lo que es el núcleo doctrinario y literario del peronismo las obras del doctor Ramón Carrillo. Hay dos obras que no son tan conocidas de Ramón Carrillo, que son Guerra Psicológica y Guerra Bacteriológica, donde de alguna manera, con la misma orientación doctrinaria de defensa nacional de Perón, plantea, digamos, estas dos cuestiones, ¿no? Cómo debía prepararse a la población argentina y fundamentalmente las Fuerzas Armadas para estos aspectos de la guerra moderna, que ya eran contemplados fundamentalmente en la Segunda Guerra Mundial. Los países de las potencias militares lo tenían muy desarrollado. Luego, si vamos a las realizaciones ambientales del periodo clásico, hay muchos aspectos. La política agraria de Perón fue fundamental. Se produce se da comienzo a una verdadera reforma agraria, fundamentalmente que constaba de dos herramientas. Una, las expropiaciones. Más de 500.000 hectáreas fueron expropiadas a terratenientes y cedidas a las comunidades, muchas de ellas a comunidades aborígenes. Y luego por, digamos, la cesión de tierras estatales improductivas. Y tenía dos instrumentos de actuación, primero dos instituciones, el Banco Nación y el Banco Hipotecario, donde a través de los primeros 10 años del peronismo se produjo una transformación muy profunda de la estructura agraria, donde se multiplicaron la cantidad de propiedades y donde, digamos, de alguna manera también se combatía el minifundio como problema y como peligro, ¿no? Pero hubo un gran cambio en la estructura agraria que, por supuesto, en las décadas posteriores se revirtió. La política forestal, Perón sancionó un nuevo código forestal, donde el anterior databa del siglo XIX, donde se denuncia, digamos, el deterioro de los bosques, donde se estimula también la producción maderera, pero con reposición, con reforestación,
El Código Minero también, el Código Minero anterior era del año 1918, donde, digamos, se denuncia también la concesión, digamos, en forma absolutamente lesiva para los intereses nacionales de las concesiones mineras que se realizaban, y se propende el desarrollo de la minería. La producción minera creció de una forma muy, muy importante durante el decenio justicialista. La política sanitaria, fundamentalmente, bueno, Perón crea y designa a Ramón Carrillo, que lo mencionamos recién, como el primer ministro de salud de la historia de la Argentina. Antes el salud era una secretaría que dependía del Ministerio de Justicia, nada que ver. Perón dice en forma irónica, con este estilo bastante campechano que tenía, decía que la oligarquía tenía un ministerio para las vacas, pero no tenía un ministerio para el cuidado de la salud humana. Sí, el Ministerio de Agricultura y Ganadería era el eje del desarrollo económico de la oligarquía, ¿no? Pero bueno, no era tal el cuidado de la salud humana. Se crea el Ministerio de Educación, que también antes no existía. Fíjense, para tener una idea de lo importante de la obra educativa de Perón, ¿no? En 10 años, del año 1946 al 55, se crearon más escuelas que desde el periodo 1810 a 1945. O sea, en 10 años se hicieron más que en casi 150 años de historia nacional. Se construyeron más escuelas. Por otro lado, se crean las escuelas técnicas, se sanciona el ingreso irrestricto a la universidad, lo que posibilitó de que decenas de miles de hijos de trabajadores poblaran las universidades, y el no arancelamiento de la universidad. Toda esta cuestión también creo que hay un desconocimiento bastante importante de la obra de Perón. Si a uno le preguntan quién sancionó o cuándo se sancionó la gratuidad de la enseñanza universitaria, muchos lo relacionarán con la reforma universitaria. Sí, era una claro. Ahí, Claudio, me parece que también como para aportar a tu desarrollo, hay un reportaje que le hacen a Mario Bunge que es muy interesante, ¿no? Que es un filósofo de la nación. Mario Bunge creo que tenía 99 años. Una persona que, claro, era liberal, actual de discute, ¿no? A nivel internacional, quizás el filósofo argentino más importante, ¿no? En producción, 70 libros, igual está con toda una producción muy importante, ¿no? Que él explica que, hablando de esto que vos decís, de la revolución educativa que se da en los 40, que claro, que hay digamos, en un principio, la intelectualidad, el status quo de la universidad se enfrenta al peronismo, y él también se enfrenta al peronismo, y de alguna manera subestiman la capacidad transformadora en ese momento, piensan a partir de prejuicios, te lo dice Mario Bunge, y bueno, con el tiempo se da cuenta que el peronismo fue un hecho modernizante, dice él, un hecho modernizante, y que de alguna manera Perón no era una persona todo intelectual, pero lo interesante es esto, ¿no? El concepto, el hecho modernizante, así como también nos fue con otras características el roquismo, ¿no? Moderniza, marketismo, el roquismo, el peronismo y otras, y ahí en el interín, por supuesto, hay tipos y otros gobiernos, pero bueno, esta modernidad, esta modernización, esta organización también incorpora, como decíamos, el pensamiento tal, ¿no? Que está ligado a lo humano. Esta mixtura, estos cruces, estas riquezas, es lo que hace más apasionante, ¿no? La reflexión sobre alguien como Perón, que escribe Carta Ambiental. Sí, sí. Sí, un descubrimiento tardío de Bunge, ¿no? Lo que vos decís se reflejó en forma dramática en el 55, donde la mayoría de los comandos civiles, tropas, digamos, paramilitares de
la Revolución Libertadora provenían de cuadros universitarios, ¿no? Y una reversión de este panorama donde el grueso de la militancia universitaria de los 70 estaba conducido por la Juventud Peronista. Bueno, sigo como para redondear y concluir esta reseña del peronismo clásico. La política de población de Perón, la política de población tenía una concepción de donde favorecía la celebración de nuevas parejas. Se aprobó el divorcio vincular y se digamos, admitió como legítimos los matrimonios realizados por los párrocos o indistintamente de los registros civiles, justamente para favorecer las nuevas uniones, para otorgarle derechos a los llamados anteriormente hijos naturales, y fundamentalmente para estimular el crecimiento poblacional de la Argentina, que ya está señalado en la primera presidencia como uno de los problemas, ¿no? Uno de los problemas a enfrentar por el gobierno. Y bueno, también hubo un gran desarrollo de viviendas. Se construyeron más de 500.000 viviendas y se tenían ya el segundo plan quinquenal preveía alcanzar el 1.000.000 de viviendas construidas durante todo el periodo. Inclusive venía ejecutándose cumpliendo los objetivos, ¿no? Ahí también tanto el Banco Nación como el Banco Hipotecario cumplieron un rol fundamental. Además de las propias viviendas realizadas por el Ministerio de Obras Públicas, que lo condujo el general Pistarini, que es un general ministro injustamente olvidado, ¿no? Autor, entre otras cosas, del autódromo municipal y también del aeropuerto de Ezeiza, que en su época era el aeropuerto internacional de mayor superficie del mundo. Bueno, en cuanto al desarrollo industrial, la industria aeronáutica, producíamos aviones a reacción, locomotoras, o sea, el desarrollo industrial que se dio en la década de Perón fue una cosa impresionante, ¿no? Se creó en ese momento lo que fue el gasoducto más largo del mundo, que el gasoducto que unía la Patagonia con Buenos Aires. Bueno, en la parte de educación yo estaba, antes de tu observación, decía que el ingreso irrestricto a la universidad, no arancelado, era complementado además para facilitar el ingreso de población proveniente de familias de menores recursos, con becas y subsidios a las familias, justamente para poder apuntalar los estudios de los hijos, ¿no? Para poder facilitarlos. Bueno, la política agraria, yo más o menos hice una referencia, y fundamentalmente también hay otro aspecto que ha sido una innovación revolucionaria, la política aborigen de Perón. Hasta antes del gobierno peronista, el organismo encargado de la relación con los aborígenes era la Comisión de Reducción de Indios. Ya con el nombre se hace una idea, uno se puede dar una idea del objetivo. La Constitución del 49 suprime el párrafo donde dice la asimilación de los indígenas y el trato pacífico, y donde habla de la incorporación de los aborígenes como sujeto activo de la nación. Se crearon muchas colonias aborígenes en distintos lo que eran en ese momento territorios nacionales de Chaco y Formosa, también en la provincia de Jujuy, también en Chubut. Y las escuelas aborígenes eran acompañadas, las colonias aborígenes tenían un componente de escuelas técnicas donde se enseñaba y también de apoyo de maquinarias donde se instruía a la población de aborígenes en la adquisición de las técnicas agrarias. Bueno, dentro de este panorama vemos de que todas estas cuestiones que obviamente Perón no podía hablar de ecologismo y de ambientalismo en la década del 50, donde no existían ni siquiera estos términos desde el punto de vista académico, pero sí uno reconstruyendo en esta visión integral de las políticas de Perón, vemos como antecedente lo que fue fundamentalmente la política ambiental que confluye en la visión moderna y madura del ecologismo de Perón de los 70.
Claro, claro. Tenemos 3, 4 minutos, Claudio, para hacer una conclusión y un cierre. Me parece que también es importante volver sobre el principio de esta nota donde mencionábamos el contexto, ¿no? El exilio de Perón, donde se construye intelectualmente esta obra de Perón, Carta Ambiental, ¿no? Y los cruces que se dan ahí internacionalmente, Perón con un papel político que tiene múltiples vínculos con líderes del tercer mundo a nivel internacional. Y ese es un aspecto muy desconocido también. Sí. Perón, recordemos, en su exilio en Madrid, tuvo 2 contactos directos con personas que fueron, desempeñó un rol fundamental en la realización de la cumbre de Estocolmo, que fue la primera cumbre ecológica de la Tierra. Una ha sido el médico brasileño y autor José de Castro. José de Castro había publicado 2 textos fundamentales de gran difusión, que eran la geografía del hambre y la geopolítica del hambre, donde analizaba el hambre primero en la primera obra en toda lo que es la geografía brasileña, y luego lo estudiaba a escala universal. La trascendencia de esta obra estaba dada en que por primera vez se considera al hambre como problema social y no como problema biológico. Y lo interesante del enfoque de José de Castro es que se vinculaba el estudio de las poblaciones con las condiciones ambientales locales, que de alguna manera, más allá de la pobreza, favorecían la difusión de este flagelo del hambre. José de Castro fue el primer director de la UNESCO, organismo de las Naciones Unidas dedicada a la educación, que desempeñó un rol fundamental en la creación y la realización de la cumbre de Estocolmo. Y otro, que también descubrí este vínculo por casualidad, otro contacto de Perón fue Aurelio Peccei. Aurelio Peccei era un ejecutivo de la Fiat que fue el fundador del Club de Roma, uno de los cofundadores. Los fundadores fueron Aurelio Peccei, ejecutivo de la Fiat, y Alexander Kim, que fue un científico canadiense, que fue el encargado de reclutar a los científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que realizó todos los estudios científicos para de alguna manera dar los insumos para el documento que produjo la cumbre de Estocolmo, que es los límites del crecimiento. Perón había conocido a Aurelio Peccei durante su destino al principio de la Segunda Guerra Mundial en Italia, porque los dos habían sido compañeros en un seminario de economía política que se impartía en la Universidad de Turín. A partir de ahí trabaron amistad. Yo me enteré de esto simplemente por una lectura accidental y accesoria de un libro de Félix Luna, ¿no? Y luego, en el segundo gobierno oficialista, ya era gerente para América Latina de la Fiat. Aurelio Peccei es el encargado de montar la fábrica de la Fiat de Córdoba. Primero como una fábrica que ensamblaba camiones y luego que fabricaba los camiones. Durante su exilio, Perón mantiene este contacto y es muy probable de que haya sido informado a través de él de los avances que estaban desarrollando los científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, porque si uno ve y pone en comparación, digamos, todos los datos que Perón vuelca en el mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo, con lo que es el documento de la cumbre de Estocolmo, los límites de crecimiento, lo que es en los diagnósticos coinciden en los puntos. Entonces, de alguna manera, hay unos insumos de carácter común. Yo pienso que es probable de que tanto a través de José de Castro como de Aurelio Peccei, Perón tuvo acceso a esta información. Por otro lado, también, como su contacto con líderes del tercer mundo, Indira Gandhi, él entrevistó al ayatolá Khomeini cuando era el líder de la oposición iraní en París. En París se encontró una vez también como mencionaba, con José de Castro, con quien mantuvo todo un intercambio epistolar permanente, con Mao Zedong, o sea, con Mariscal Tito, o sea, todos los que fueron los líderes del tercer mundo tenían un contacto permanente con Perón. De alguna manera, esta visión geopolítica desde el sur y desde los países en vías de desarrollo estaba también nutrida por
los intercambios colectivos con estos líderes, ¿no? Claudio, la verdad, una charla interesantísima. Nos quedamos cortos, seguramente queda mucho material para desarrollar, como siempre, ¿no? Cuando se abordan estos temas que tienen esta densidad y esta riqueza. Te queremos agradecer enormemente esta transferencia del estudio que has hecho, compartirlo con nuestros docentes, televidentes, y seguramente que la vamos a seguir en otro momento. Sí, bueno, yo también les agradezco la oportunidad. Quiero simplemente cerrar con una conclusión. El ambientalismo de Perón es el resultado de la actualización doctrinaria de un triple movimiento, que es, digamos, la transición de la ideología nacionalista inicial, que pasa por el continentalismo y culmina en el universalismo. Es el resultado, digamos, también de la tercera posición, la posición, digamos, nacionalista de Perón, definida en el año 1946, del pasaje de la tercera posición a la inserción activa del peronismo en el tercer mundo. Y también es el resultado de la transición de la idea central de defensa ambiental, que era la base del primer peronismo, a la idea de una defensa ecológica de la tierra. Entonces, esta triple transición, digamos, por supuesto distinguida de modo analítico, para mí da como resultado lo que es el ambientalismo de Perón. Gracias, Claudio. Un fuerte abrazo. Gracias a vos. Hasta pronto.